tenemos nosotros que cuando Cristo en la cruz es cargado o imputado penalmente con todas las transgresiones a la ley de los mandamientos en el aspecto penal, que todos nosotros los seres humanos lo vamos a cometer, porque el Señor lo que usa para podernos salvar es su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber el Señor todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo todos nuestros pecados. Él lo supo. Cristo supo que cuando yo un día naciera, yo iba a vivir, y supo cuándo iba a morir también. Cristo supo cuándo yo iba a nacer, cuánto tiempo iba a vivir y en qué momento iba a morir. Y por lo tanto, supo todos mis pecados, que yo un día los iba a cometer cuando yo naciera, viviera hasta que me muriera. Y todos esos pecados se los dejó imputar a Él. O sea, que Cristo judicialmente me ha sustituido en el aspecto penal todo mi paso por este mundo hasta que yo me muera, para que no haya pecado que yo cometa en esta vida que lo tenga que volver a pagar yo. Me lo pagó de antemano Cristo en la cruz del Calvario. Miren, cuando dice en 1 de Pedro 2:24 de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pecados que Cristo llevó sobre su cuerpo, sobre el madero, fueron todos los pecados de toda mi vida. Porque recordemos, un solo pecado, penalmente hablando, por sí solo, basta para que mi alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que mi alma quedó sentenciada a la muerte, ese pecado lo tengo que responder yo en el juicio. Tengo que ir a juicio. Entonces, Dios hizo algo para evitar que yo fuera a juicio, a responder por nuestros pecados. Miren, ese juicio ante el gran trono blanco ocurrió en la cruz. En la cruz ocurrió exactamente ese juicio. Ese juicio es el juicio final, cuando todos los seres humanos nazcan, vivan y se mueran, cuando ya la tierra no exista más. Es el juicio final donde se van a evaluar todas las vidas de cada ser humano desde que nació, vivió y hasta que se murió, y todos los pecados que cometió en su paso por este mundo. Y ese juicio ocurrió en la cruz. Entonces, ese es un juicio totalitario, donde se examinan las vidas de cada ser humano en particular, desde que nacen, viven y mueren en lo particular, individualmente. Ese juicio ocurrió en la cruz. Es un juicio sustitutivo al juicio ante el gran trono blanco. Es por eso que en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero esto fue dicho antes de que Cristo viniese al mundo. Ahora, cuando Cristo viene al mundo, lo cambia todo. Hebreos 9, versículo 27 al 28, dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el infierno, el juicio, y del juicio por un pecado al lago de fuego, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. En la misma medida que el ser humano tiene que, al morir, tiene que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, en sustitución, para que el hombre no experimente eso terrible, lo hizo Cristo por nosotros. Él fue enjuiciado en la cruz. Su alma condenada fue a ese lugar donde toda alma humana tiene que ir. Finalmente, de ser enjuiciada, y desde ahí, de esa región llamada lago de fuego, Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, en obediencia a lo que mandó el Padre, en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, lo había dicho el Señor: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla en un cuerpecito en el vientre de María, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, sabía que estaba todo consumado. Juan 19, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado,
dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba todo consumado y Cristo estaba con vida física. O sea, que la salvación es por sustitución del alma condenada a la muerte eterna. El alma de Cristo, que es inmortal, podía ir a la muerte y de la muerte volver a la vida, porque el alma de Cristo tiene la inmortalidad, nuestras almas no. Y cuando Cristo nos sustituye la condena, nos hereda la inmortalidad a nuestras almas mediante el hecho de que Cristo murió, la muerte del alma, por los pecados de nosotros, mediante el Evangelio, 2 de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, la inmortalidad mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la vida eterna. Antes de morir físicamente, ya sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Maravilloso todo esto es maravilloso, ¿verdad? Era alma por alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma de Cristo, en vez de nosotros, entró en muerte. Lo que pasa es que en Hechos capítulo 2 versículo 24 dice: Cristo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte del alma, lago de fuego. Entonces, cuando fueron cargados en el cuerpo de Cristo todas las infracciones de los seres humanos a la ley de Dios, Cristo la pagó todas. Entonces dejó sin sentido que la ley siguiera vigente penalmente. No tiene sentido, porque todas las condenas penales por las infracciones de los hombres a la ley de Dios le fueron imputadas a Cristo. Entonces Cristo las pagó penalmente con la muerte del alma. En ese sentido abolió la ley. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La abolió penalmente, no moralmente. Recordemos que en Mateo 5, versículos 17 al 18, Cristo dijo: no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, no la he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Cristo no vino a destruir la ley, pero la vino a abolir penalmente. Cristo la vino a completar, no la vino a cumplir, la vino a completar. Cuando Cristo dice, oísteis que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo, ahí le está completando. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo, ahí le está completando, que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Si antes la persona no mataba cumpliendo la ley, pero se enojaba contra el prójimo, infringió la ley. Si antes pecar era matar, ahora sigue siendo matar, pero además enojarse. Si la persona no mata a nadie, pero se enoja, pecó. O sea, lo que Dios hizo fue subir el alto nivel de exigencia moral de la ley de los mandamientos. De la ley de los mandamientos que para el hombre era inalcanzable de poderlo cumplir. Lo vino a dejar mucho más inalcanzable de poderlo cumplir. Lo vino a dejar mucho más inalcanzable de poderlo cumplir. Porque la ley no fue dada para salvar al hombre. Porque la ley no fue dada para salvar al hombre, para justificarlo, sino para condenarlo y para que condenado acuda por salvación al único, que es Cristo. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en el Evangelio, fe en lo que hizo Cristo por nosotros, y no fe nuestra basada en nuestros méritos. Que nosotros depositemos fe en nuestros méritos, que pongamos nuestra confianza en nuestros méritos para ser salvos, sino que tenemos que poner la confianza en los méritos de Cristo, que eso es suficiente, eso es todo suficiente
Lo que hizo Cristo fue todo suficiente para darnos la vida eterna, la inmortalidad, que no hay que hacer nada más. Ahora, cuando cometemos infracciones a la ley moral de Dios, las condenas son tipo moral, castigo, sufrimiento, dolores. No hay que pecar porque de las consecuencias terroríficas que se vienen para nuestras vidas, de eso no seremos librados. Pero de la condena penal, que es la muerte del alma, nunca más. Y esto es lo que hay que creer. Esto es lo que es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados penalmente, con la muerte del alma. Entonces, en ese sentido, Cristo lo que hizo fue abolir penalmente la ley. No la vino a destruir, sino que la vino a dejar abolida penalmente. Y en Romanos 5:13 dice: donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde la ley quedó abolida penalmente, ya no hay más pena de muerte para el alma por pecar. Va a haber condenas, penalidades en esta vida terrenal. De eso no será librado el hombre por pecar. Pero nunca más la condena de muerte para el alma, porque Cristo en la cruz abolió la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Lo había dicho Dios. Primero dijo el Señor: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma es la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero dijo Dios en Oseas capítulo 13, versículo 14: oh muerte, yo seré tu muerte. Yo voy a abolir la muerte contra el alma. Entonces, segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma. Oh muerte, yo seré tu muerte. El alma que pecare, esa morirá. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma. Entonces, segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, por sustitución. Cristo en vez de mí muere para que yo no muera. Por los pecados míos muere Cristo. Ya no muero yo. No puedo morir otra vez por los pecados míos. Ya me los pagó Cristo con su muerte. Nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los mismos pecados que ya me los pidió todo Cristo en la cruz, penalmente. Ahora, yo no tengo que pecar, porque de las condenas morales, de eso no seré librado. Pero la condena penal, que es la muerte del alma, ir al infierno, esperar en tormento el juicio y ser lanzado al lago de fuego, ya nunca más.